Los costos variables son directamente proporcionales al nivel de producción o actividad de nuestra empresa. Los costos variables son aquellos gastos que varían en proporción de la actividad de la empresa. Esto quiere decir que el costo variable es la suma de todos los costos marginales por unidades producidas, y de esta manera los costos fijos y los costos variables constituyen el costo total, como lo indicamos anteriormente. Y la pregunta ¿cuál es? ¿Cuáles serían los costos variables que maneja hoy en día una empresa, una compañía o una organización? Entre los ejemplos principales tenemos los siguientes. Las materias primas es uno factor fundamental dentro de los costos variables. Cuanto más unidades de producto se hagan, más materia prima vamos a consumir, es decir, vamos a requerir más. El embalaje y los empaques, su cantidad va estrechamente relacionada con la cantidad de producto que se venda o la cantidad de producto que se elabore y sea despachado. La mano de obra por necesidad de producción, cuanta más sea alta la venta, más operarios se requieren para producir mayor cantidad de las mismas. Los impuestos, específicamente dichos impuestos selectivos de acuerdo a la actividad económica de la compañía. Las comisiones sobre ventas, es un gasto de forma de salario que depende directamente de la cantidad vendida de nuestro producto en un tiempo determinado, que puede ser normalmente en un mes. ¿Cómo calcular entonces estos costos variables? ¿Cómo se calcula? Entonces, los costos variables totales los calculamos sumando todos los costos que tenemos dentro de esa operación. En el ambiente empresarial, los costos fijos con frecuencia se denominan costos generales. Esto representa el monto de dinero que la empresa necesita gastar para simplemente seguir operando. Estos son básicamente esos costos variables. Más exactamente, podría decirse que los costos básicamente disminuyen o aumentan a medida que la empresa produce más o produce menos servicios y productos en el mercado. Ejemplo de costos variables. Entonces, dentro de los ejemplos de costos variables incluimos, entonces, lo habíamos mencionado, las materias primas e insumos, los fletes, el arriendo de maquinaria, equipos y herramientas para trabajos específicos, combustible que utilizamos en nuestra compañía, las horas extras del personal, la mano de obra contratada en forma temporal, reparaciones y mantenimiento, útiles de oficina, las llamadas telefónicas, gastos de viaje, de representación y comisiones de ventas. Ejemplo entonces de costos variables. Ahora vamos a mirar este ejemplo. Supongamos que cierta fábrica robótica de automóviles tiene un gran consumo de electricidad. El consumo de electricidad que necesita aumentará a medida que se fabriquen más automóviles. Es por ello que los diferentes servicios públicos se pueden catalogar como costos variables. Siguiendo el ejemplo de la planta productora de pelotas de tenis, se puede decir que los costos variables incluyen adicionalmente el caucho por un valor de 1.000, el envío por un valor de 2.000 y los salarios de los trabajadores de la fábrica por un valor de 11.000. La fábrica consume también gas natural en grandes cantidades para el proceso que vulcaniza el caucho. Este costo aumenta a medida que se incrementa la producción. La factura de servicios públicos de este mes fue de 3.000. Sumando todos estos gastos, entonces se obtienen. ¿Cuáles serían nuestros costos variables? Entonces tenemos la sumatoria de 1.000, que es el caucho, más 2.000, que representa el envío de los productos, más 11.000 pesos, que es el salario de los trabajadores de la fábrica, y finalmente más la factura de servicios públicos, que es de 3.000. Eso, al sumar estos valores, nos da un valor de 17.000 como costos variables. El costo total. Entonces, la fórmula de costo total se utiliza para derivar los costos variables y los fijos combinados de un lote de bienes y servicios. El costo total, entonces, ¿qué es? Básicamente es el costo en donde yo debo de calcular y me va a ayudar, ¿cierto?, a generar ese punto de equilibrio, que más adelante lo veremos, para poder saber cuánto mínimo tengo que vender en unidades o en pesos para no perder y para no ganar. Entonces, se considera que los costos fijos que no tienen dependencia con la cantidad producida Q, básicamente estos nos van a ayudar o hacen parte de ese costo total. Costos variables entonces totales dependen de la cantidad de Q, o decir, de la cantidad de unidades producidas que para el ejercicio lo llamaremos Q. Por ejemplo, un productor pagará la misma cantidad por concepto de renta
sin importar la cantidad que produzca de productos, bienes y servicios, pero sí incurrirá en un costo por concepto de materias primas que variará según la cantidad de unidades producidas. Los costos fijos no dependen del volumen de producción, en cambio los costos variables sí dependen del volumen o el nivel de producción. Es importante tener en cuenta eso. Según lo anterior, entonces vamos a desarrollar este pequeño ejercicio. La fórmula para calcular los costos totales de una empresa resulta ser realmente bastante simple. Costos totales es igual entonces a los costos variables más los costos fijos. Tomando el ejemplo anterior, en donde teníamos dado que los costos fijos de esa operación de producción de pelotas era de 18.000 y los costos variables totales de 17.000, entonces tenemos costos totales es igual al costo variable más el costo fijo. Costos totales 17.000 y los costos fijos 18.000, esto nos da 35.000. Ese sería nuestro costo total de la operación de esta compañía. Otra fórmula del costo total, entonces tenemos que el costo total es igual al costo variable total más el costo fijo. Recordando que el costo variable total se calcula como el producto del costo fijo más el costo variable unitario por la cantidad de unidades a producir, podemos escribir entonces que nuestra fórmula quedaría costo total igual al costo fijo más el costo variable de unidades producidas por Q, por cantidad de unidades. Ejemplo, una compañía está incurriendo en 10.000 de costos fijos para producir 1.000 unidades. Es básicamente lo que incurre esta compañía en unos costos fijos para poder generar esas 1.000 unidades por un valor de 10.000. Dando un costo fijo a promedio unitario de 10 y su costo variable unitario es de 3, a nivel de producción de 1.000 unidades, ¿cuánto entonces sería el costo de la producción? Reemplazamos y tenemos la fórmula, entonces dice que costo total es igual al costo fijo más el costo variable unitario por Q, ¿sí? Por la cantidad de unidades producidas. Entonces tenemos que costo fijo es igual a 10, el costo variable unitario es a 3, el Q es igual a 1.000 unidades y nos piden hallar el costo total. Entonces, reemplazando tendríamos costo total es igual a 10, que es el costo fijo, más 3, que es el costo variable unitario, por Q, o sea, por 1.000 unidades. Esto nos daría en total 13.000. Si vamos a mirar este ejemplo con el anterior, al principio de este ejercicio hablábamos de que la compañía incurría en 10.000 de costos fijos para producir 1.000 unidades. Y aquí, básicamente, para producir 1.000 unidades, ¿cierto? Incurrimos en 13.000. O sea, los costos fijos de este ejercicio aumentaron que en el ejercicio anterior. Ahora vamos a hablar del punto de equilibrio. Tener claro ya que son costos fijos y costos variables, vamos a hablar del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, entonces, a nivel de concepto de finanzas, hace referencia al nivel de ventas en donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Eso supone que la empresa está en un punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero, no gana dinero pero tampoco pierde. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en un momento determinado no tenemos un cálculo de costos fijos y costos variables que son iguales, nosotros obviamente no vamos a perder, pero tampoco vamos a ganar. Se le conoce entonces la situación en la cual las ventas totales de una empresa igualan a los costos totales. Es decir, la situación en la cual la empresa no gana y no pierde. Es decir, aquí podemos básicamente a través del punto de equilibrio saber cuántas unidades tenemos que producir para cubrir esos costos y esos gastos. Es decir, si nosotros vendemos un porcentaje de X unidades, obviamente la venta de las mismas nos va a generar a nosotros para cubrir esos costos y esos gastos. Por ende no vamos a ganar ni vamos a perder. A esto le llamamos el punto de equilibrio. Este análisis le permite a los administradores contar con datos precisos relacionados al total de estos costos fijos y variables y más convenientes para la organización para maximizar utilidades a través de las ventas planificadas. Una vez que un administrador conoce cuál es su punto de equilibrio, de ahí en adelante puede hacer su proyección o su planificación de ventas para lograr esos objetivos propuestos por la organización. En la gráfica entonces que vemos aquí a continuación
pues nos determinan dos ejes, el eje donde están los costos y el eje las unidades o el valor. Y tenemos que cuando encontramos el punto de equilibrio a través de las ventas que generamos, bien sea en unidades o en dinero, logramos cubrir esos costos y esos gastos. Y por ende, si nosotros vendemos por debajo de esas unidades, vamos a tener pérdidas. Y si nosotros vendemos por encima de ese cálculo, vamos a tener utilidades. Entonces, es importante que las compañías siempre, cuando generen un plan de ventas, lo primero que tienen que hacer es que lograr llegar a ese punto de equilibrio. Una vez obtengan ese punto de equilibrio, obviamente se hace una proyección por encima de ese factor hallado para poder tener la rentabilidad o las utilidades que nosotros esperamos tener dentro de la organización. ¿Qué más podemos entonces hoy en día decir en el punto de equilibrio como una herramienta gerencial, como una herramienta que nos permite a nosotros saber en un momento determinado cómo estamos a nivel de nuestras ventas? También podemos establecer que es una técnica utilizada para analizar la relación existente entre los costos fijos que estamos manejando en la compañía y los costos variables. Y obviamente la rentabilidad sobre las ventas que obtenemos dentro del ejercicio de la actividad de nuestra compañía. En términos formales, la planificación de las utilidades basadas en relaciones deben estar establecidas entre los costos y los ingresos. Si nosotros tenemos claro cuáles son nuestros costos, cuáles son nuestros gastos, pues vamos también básicamente a poder tener la certeza que la compañía va a generar utilidades, que va a generar la rentabilidad esperada por la alta gerencia y por ende, ¿cierto?, esa proyección que queremos lograr. En la práctica, el punto de equilibrio entonces es el cual me permite saber o llegar al volumen de ventas que yo debo tener en mi compañía para poder cubrir esos gastos o ese presupuesto de costos y gastos que vamos a generar para poder producir dicha actividad. Y obviamente la conclusión es que si nosotros encontramos el punto de equilibrio, pues ni vamos a ganar ni vamos a perder, lo cual quiere decir que nuestras ventas irían siempre orientadas al cubrimiento de esos costos y esos gastos. Bueno, aquí a continuación tenemos otro ejercicio donde vendimos 50.000 unidades de un producto X en el mercado. Esas ventas representan 1.000.000 de pesos y un valor de 20.000 por unidad. Vendimos un 100% de una proyección que se llevó a cabo. A esta venta le vamos a restar nuestros costos variables, es decir, 600.000 pesos. O sea, por unidad sería 12 pesos. Finalmente nos queda un margen de contribución de 400.000 pesos, es decir, por unidad 8.800, perdón, y un 40% de rentabilidad. Le restamos estos costos fijos y el valor es cero, la utilidad neta es cero. Esto quiere decir que vendimos ¿para qué? Para lograr cubrir esos costos y esos gastos, o sea, no obtuvimos ganancias. Pero si nosotros vendemos más de esas 50.000 unidades en una proyección, tenemos la certeza de que ya vienen las utilidades. Fórmula del punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio en base de costos totales sería lo siguiente. El punto de equilibrio es igual a los costos fijos divididos entre los costos variables y las ventas de la compañía mediante por fórmula menos 1 como factor. ¿Qué quiere decir? Que una vez determinados los costos fijos y los costos variables, se puede calcular el punto de equilibrio en base a los costos y ventas reales de la siguiente manera. Entonces tenemos las ventas del punto de equilibrio, los costos fijos dividido en relación de fórmula de 1 menos la división de los costos variables y los costos reales o estos costos que realmente maneja las ventas reales de la compañía. Ejemplo. En el mes de enero la empresa ABC tuvo ingresos por ventas de 14.000. Sus costos fijos para el mes fueron de 5.000 y sus costos variables fueron 7.000. El punto de equilibrio calculado en base a los totales y de ventas y costos sería el siguiente. Entonces, de fórmula tenemos que es los costos fijos, que serían 5.000, dividido entre la diferencia del factor 1 menos los costos variables, que son 7.000, entre los costos o las ventas reales, que son 14.000. Hacemos primero la operación en la parte de abajo. Entonces arriba tenemos 5.000 y abajo tendríamos 7.000 dividido entre 14 menos 1 de fórmula, nos daría 5.000 multiplicado por 5.000, nos daría 10.000. Bueno, entonces
Como ejemplo del punto de equilibrio tenemos lo siguiente. En el mes de enero la empresa ABC tuvo ingresos por venta de 14.000.